Buenos días, querida Lara, y a todo tu equipo. Contentísimo de estar aquí en Contraportada. Un saludo cariñoso para la rubia Elka, que debe estar por ahí. Me le das un abrazote. Sí, se lo ¿Estás voy a dar. aquí o en la República de No, Cana? ¿Estás ya aquí o estás todavía? No, yo estoy aquí en la capital. Él que está allá en Punta Cana, pero yo estoy en la capital. Bueno, eso Llegué, es parte de los llegué, gajes del oficio y la llegué anoche para estar temprano aquí con ustedes. Ay, qué bueno tenerte, Andresito. Y mira, y estábamos locos por traerte, porque sabes que estás ahora dirigiendo Fiduciaria Reservas o Banreservas, una entidad que yo creo que es bastante importante. La fiducia, mucha gente no entiende lo que es la fiducia y queremos que lo vemos, aquellos que hemos tenido la experiencia de un poquito de esas pinceladas, sabemos los beneficios que trae. Cuéntanos un poco, para los que nos están escuchando, ¿qué es una fiducia o un fideicomiso y todo eso? Correcto. Mira, lo primero es decirte que es cierto, la República Dominicana, el instrumento de lo que es el fideicomiso, o como se dice en otros países, por ejemplo en Colombia se le llama mucho fiducia, es un instrumento legal financiero que tiene muchos años en Latinoamérica resolviendo problemas desde el punto de vista de un instrumento de negocios. Sin embargo, en la República Dominicana llegó muy tarde. Llegó muy tarde y llegó de la mano con una ley de desarrollo hipotecario, que es una ley que se promulga en el 2011 y comienza a ejecutarse en el 2012. Sin embargo, países como Colombia, países como Bolivia, Ecuador, México, tienen esta figura de hace muchos años, más de 100 años, y le permite a través de esta figura generar un ambiente de negocio protegido donde un fideicomiso no es más que un pacto que hacen dos o tres personas para usufructuar un negocio o un bien. Y te voy a poner varios ejemplos, ¿no? Cuando una persona quiere dejar sus bienes sucesorales, o sea, su herencia, utiliza esos fondos para que eso se proteja y no se pueda utilizar para otra cosa, deja un fideicomiso sucesoral, con lo que en Estados Unidos se llama mucho el trust. Y Exacto. el trust. Esos fideicomisos lo que hace es asegurar de que ese dinero, de que esos bienes, esos activos, se van a utilizar para lo que dice verdaderamente el contrato y lo que esa persona firmó. Entonces, esa persona, vamos a poner que uno decida dejarle los bienes a sus hijos, esos bienes se siguen usufructuando, sin embargo, no se pueden ni vender, ni enajenar, ni hipotecar porque están dentro de la figura del fideicomiso. El fideicomiso lo que hace es que crea un espacio seguro donde no se puede ni siquiera demandar esos bienes para así darle seguridad a las entidades financieras a un buen préstamo, a los socios a que se va a cumplir lo que dice verdaderamente el contrato, a los clientes, si tiene clientes, también le da seguridad de que se lleva a cabo ese contrato tal cual manda la letra. Y como te decía al principio, esta ley comenzó con el desarrollo hipotecario. ¿Y por qué con el desarrollo hipotecario? Bueno, porque cuando se comenzó a generar los incentivos para las viviendas de bajo costo, para que pudieran acceder miles y miles de personas que sin esa modalidad era muy difícil que pudieran tener su casa, lo que se hacía es que se decía, esto tiene que ser bajo la modalidad de fideicomiso para que el Estado tenga la seguridad de que esos incentivos fiscales que se le van a otorgar a esos desarrolladores y por vía de consecuencia a esos beneficiarios finales llegue. ¿Para qué? Para que una persona no tome un préstamo y como se hacía mucho anteriormente, esa persona tomaba un préstamo, se compraba otra cosa, lo ponía en otra inversión y entonces venía el problema de que los propietarios finales, cuando iban a encontrar su producto, no tenían lo que se le había ofrecido. El fideicomiso asegura... Los desarrolladores hacían eso, no se queda. Correcto. Entonces, en el sentido práctico, el fideicomiso no es más que la figura que está avalada por la ley
que manejen las entidades fiduciarias. En este caso, nosotros del Banreservas, que de la familia Reservas, que es la fiduciaria más grande del país. Sin embargo, el Grupo Financiero Popular tiene, el Grupo Universal tiene, el BHD tiene, la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo tiene fiduciarias. O sea, los grandes grupos utilizan la fiduciaria como un mecanismo de darle más certidumbre a un negocio cuando el riesgo es muy alto. Entonces, eso ha venido un poco a revolucionar la inversión en la República Dominicana, primero en la parte inmobiliaria. Sin embargo, ya hemos visto cómo desde el Estado muchos proyectos que se convertirán en alianzas pública-privada se hacen bajo el esquema de fideicomiso, porque el fideicomiso, vuelvo y te digo, es una figura neutra que administra un contrato, que administra unos bienes para que se siga al pie de la letra lo que se establece ahí. Entonces, si hay una asociación pública-privada, imagínate que se vaya a hacer una presa, una carretera, un hospital, etcétera, y el Estado necesita de la inversión privada, el sector privado necesita una serie de garantías que el Estado le va a dar. Igualmente, el banco que va a financiar necesita una serie de garantías. Y ahí viene la figura del fideicomiso que administra todo eso sin que haya necesidad de contar con el riesgo implícito de que lo vaya a administrar el Estado y el sector privado no tenga la seguridad o viceversa. Entonces, esto ha revolucionado mucho el sistema financiero y los negocios también. Y yo entiendo que así como, por ejemplo, en México, el 64% del Producto Interno Bruto en México se hace mediante al fideicomiso. Nosotros no llegamos ni siquiera a un 2% del PIB. Entonces, todavía ese mundo todavía es muy amplio para crecer, pero va a dinamizar mucho, sobre todo de la mano de todas estas figuras de esa asociación pública-privada que se tienen que dar en el país para seguir creciendo. Andrés, muy buenos días. Qué privilegio poder ver a Andrés Madrejosa aquí nuevamente. Hace años tuve la oportunidad de verlo en un evento, conocerlo un poquito más, su carrera profesional. No sabía hasta ese momento que era un hombre tan fajador y tan emprendedor, y me encanta verte ahora en este espacio, y sabemos que todo lo que sale de ahí es bueno. Así que tenemos que decirlo. Bueno, Andrés, tenemos una pregunta de un radioescucha que dice: el fideicomiso RD Vial fue exitoso. ¿Se han visualizado otros proyectos públicos de este tipo? Ya que hablabas de los fideicomisos estatales. Sí, así es. El fideicomiso RD Vial es un fideicomiso público donde el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas, decide crear un fideicomiso para todo el dinero que ingresa en los peajes de las carreteras de la República Dominicana, a excepción del peaje de la autopista del Nordeste, o sea, la que va a Samaná. Todos los peajes que tiene la República Dominicana se manejan en ese fideicomiso. Por lo tanto, esos ingresos que entran vía peaje entran en una cuenta donde el fideicomiso RD Vial, que se maneja en la fiduciaria Reservas, tiene la seguridad de que ese dinero se va a utilizar específicamente para pagar deudas de inversión, porque toda esa carretera, todas las obras viales que se han hecho, mantenimiento de esa inversión, el servicio también que se llevaba a cabo o que se lleva a cabo de seguridad vial, en el cual usted tiene seguridad, incluso hasta que le cambien las gomas, servicio, etcétera, en las carreteras, sobre todo en la carretera del este, todo eso se paga por el fideicomiso. Entonces, el Estado lo que hace es que dice, bueno, yo voy a financiarme, en vez de buscar dinero del presupuesto nacional, voy a buscar dinero de la banca o también de colocaciones de deuda. Entonces, RD Vial se va incluso a la bolsa, coloca dinero y cualquier persona puede comprar en base a eso. Y un fideicomiso que le permite al Estado financiarse y de alguna manera que esa administración no sufra ningún tipo de cambio en la administración. Si viene una nueva administración, no se cambie esa política, y eso le ha ido muy bien. Pero como esa, nosotros tenemos también lo que es el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, o sea, aproximadamente unas 25,000 soluciones de viviendas en esa parte donde el sector privado tiene la responsabilidad de construir como promotores privados
las unidades habitacionales, los complejos, etcétera, y viene una persona normal y compra eso. Eso es también parte. Pero igualmente nosotros ya tenemos el fideicomiso de Pedernales, que como ustedes saben es un desarrollo que se quiere llevar a cabo lo más pronto posible en el sur de la República Dominicana, donde se encuentra Bahía de las Águilas. Es un fideicomiso bastante amplio, donde a través de ese fideicomiso se van a construir el aeropuerto, se van a construir las obras viales, se van a construir los hoteles, se va a construir el acueducto, se va a construir la planta de energía eléctrica. Entonces, todo eso va a ser... Perdón, Andrés, todo lo de Pedernales, mi internet está un poco fallando, pero... Mira, Lara tiene su internet que está fallando un poco. Kelvin, creo que tienes otra pregunta de un radio escucha por ahí. Le vamos a pedir a Lara que esa pregunta, por ejemplo, la escribe en el grupo y así nosotros la pudiéramos hacer en dado caso de por el tema del internet. Andrés, un radio escucha también nos dice sobre si se puede crear ese fideicomiso patrimonial. Por ejemplo, si una empresa donde ahora, se todos los bienes de la familia, ¿me escuchan? Sí, Kelvin, adelante, continúa. ¿Cómo se logra hacer un fideicomiso patrimonial? Bueno, como te decía al principio, el fideicomiso patrimonial no es más que una persona toma la decisión de todo su patrimonio, ponerlo en un fideicomiso. Eso no quiere haber dicho que esa persona va a perder eso, no. Sigue usufructuándolo. Lo que hace es cuidarlo de cualquier tipo de demanda, de cualquier tipo de embargo, porque es un instrumento diferente. ¿Y qué resulta? Una persona que contrata un fideicomiso, que que otorga los bienes en el fideicomiso o los activos, esa persona se llama fideicomitente, ¿correcto? Ese fideicomitente tiene la facultad de otorgar órdenes para que otra persona sea el beneficiario. Puede serlo él o otra persona. Y ese se convierte al final del día el fideicomisario. Son quizás términos legales un poco quizás enredados, pero es muy sencillo. Esa persona lo que hace es que coge y dice, bueno, voy a una fiduciaria y digo, yo tengo estos activos, yo tengo este patrimonio, quiero ponerlo en este fideicomiso para que este fideicomiso esté protegido y yo voy a utilizarlo. Imagínense que usted tiene 2 restaurantes, una casa, él sigue viviendo en su casa, sigue utilizando los restaurantes, sin embargo, desde el punto de vista de hacer cualquier tipo de transacción no lo puede hacer porque tiene un mandato. Sin embargo, también el fideicomiso a partir de ahí puede tomar un préstamo, pero no a esa persona, sino al fideicomiso. Entonces, eso le da mucha certidumbre en el largo plazo. Entonces, por eso es que tú ves que todos los días más y más personas, sobre todo en Estados Unidos, pone en el trust sus bienes, porque le da certidumbre de que primero eso se va a estar protegidos y segundo, que se va a utilizar como para lo que esa persona entiende. Y así se evitan muchos problemas desde el punto de vista de repartir herencias, etcétera. Y también tiene una serie de incentivos fiscales también que le permite no pagar tantos impuestos cuando se maneja desde el punto de vista del fideicomiso, y es un atractivo más para que se utilice ese instrumento novedoso para la República Dominicana, pero decía anteriormente que países en toda Latinoamérica utilizan este instrumento desde hace mucho tiempo. Mira, yo quiero aprovechar y darte un ejemplo de cómo nació el fideicomiso, rápidamente. El fideicomiso nace en Roma. Tú sabes que nosotros heredamos, y muchos países también heredan, lo que es la estructura orgánica del derecho romano, ¿no? Y del derecho romano es que nace luego el Código francés, etcétera, y que nosotros lo heredamos de alguna manera. En Roma pasaba un problema cuando el imperio tenía que mandar a las personas o a sus soldados por mucho tiempo a pelear. Esas personas no tenían la capacidad de otorgarle ese derecho a su esposa, porque en ese momento la mujer no era objeto ni de crédito, no tenía ningún tipo de derecho y no podía ser dueña de ningún tipo de tierra. Entonces, el soldado que se iba afuera tenía esa preocupación de si lo mataban, esos bienes se perdían y a su pareja, a su esposa y a sus hijos no lo podía proteger. Y ahí es donde nace la figura de una persona que por fe el Estado, en este caso el gobierno, el Imperio Romano,
reconocía como una persona a la cual se le podían dejar los bienes. Se le otorgaban esos bienes porque era una persona que sí podía tener la capacidad de administrar bienes y administrar tierras, etcétera. Y esa persona, cuando este se iba, lo que hacía era que, bueno, si en 5 años yo no regreso o me muero, esa persona lo que administraba ese dinero, pero para usufructo de la familia. Luego eso se fue sofisticando mucho más, hasta tal punto de que en el derecho anglosajón se crea la figura del trust, y aquí en Latinoamérica, en Chile específicamente, se comienza a crear lo que es la figura del fideicomiso, mucho más parecido al de la romana. Fideicomiso no es más que el comisionado de fe, aquella persona que yo le tengo fe y confianza que va a administrar bien esos bienes, que son personales, que son empresariales, que son hasta de gobierno. Todo esto gira alrededor de este instrumento, que vuelvo y repito, es un instrumento que se utiliza mucho en Latinoamérica y ha permitido el desarrollo inmobiliario de muchas cosas en Latinoamérica que van a beneficiar. Entonces, eso le da, vuelvo y te repito, certidumbre a las entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, de que ese dinero se va a pagar, ciertamente se va a utilizar bien. Andresito, tú mencionabas, ya se me arregló el internet, tú mencionabas, Andrés, ahorita el Fideicomiso Pedernales. Eso sería una obra extraordinaria, una provincia. Yo amo Pedernales. Pedernales tiene todos los atractivos habidos y por haber, de ecoturismo, de todo, de todo. Esas inversiones, tú hablaste de acueducto, planta eléctrica, hoteles, eso sería alianzas público y privadas a través del Fideicomiso. O empresas independientes que quieran desarrollarlos, si se hacen licitaciones, no pueden acceder, como tú decías ahorita, pueden acceder a fondos a través de la fiducia. Sí, correctamente. El fideicomiso de Pedernales es un fideicomiso APP. Es un fideicomiso donde el sector privado va a tener una inversión y el sector público también. Cuando se hace un fideicomiso público, eminentemente, es un fideicomiso donde el Estado pone toda la tierra y puede que utilice financiamiento del sector privado, pero cuando es un fideicomiso público APP es cuando el Estado pone una tierra, en este caso la tierra, que es del Estado, y además da la serie de permisos que necesita para el desarrollo de ahí, y el sector privado también pone dinero para administrar esos fondos. Eso no quiere dejar dicho de que los inversionistas que van a entrar en el esquema de Pedernales sean necesariamente los que vayan a administrar o construir las obras. Sí, van a haber obras que se van a licitar. Por ejemplo, va a llegar un momento que se va a tener que licitar internacionalmente el aeropuerto, se va a tener que licitar internacionalmente el acueducto, etcétera. Estamos hablando de, en total, una inversión de $1.000 millones que se quiere llevar a cabo. En una primera etapa, 3.400 habitaciones. Eso también conlleva todo lo que es la remodelación de la parte del pueblo de Cabo Rojo, ¿no? Y lo que se quiere es llevar a cabo ese desarrollo bajo ese esquema. En México, Cancún, que se habla tanto de Cancún, Cancún también fue un fideicomiso, donde participaban sector público y sector privado, y eso permitió un desarrollo en Cancún bastante planificado y se utiliza de ejemplo en muchos países, en el nuestro también. Por lo tanto, eso no es nuevo en turismo, ¿no? Pero mira, y tú hablaste del 64% del PIB en México. Eso es una locura. Sí, mucho y entonces nos escribe Cintia Abreu, dice que le alegra mucho, dice, nos reconforta saber que una figura, un instrumento financiero tan noble, porque su intención fue al crearlo hace varios años, fue para eso, para el sector inmobiliario, pero tiene tantas áreas de impacto, se esté retomando, porque durante muchos años estaba rezagado. Las antiguas autoridades no creían en esta figura, creían que era una forma de evadir impuestos. Qué bueno volver a reconectar y formular nuevas propuestas en base al fideicomiso. Eso lo escribe Cintia Abreu, es abogada. Gracias, Cintia. Sí, tienes razón, Cintia. Sí, lo que pasa es que había, sobre todo de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Administración Tributaria, había una visión diferente en cuanto a los fideicomisos. Entendían que es una forma de evadir, e incluso se llegó a pensar que era una forma también de lavado de activos, y no es así. Es una forma, es muy transparente, porque nosotros como fiduciaria y todas las fiduciarias del país
tenemos que estar bajo la tutela y la supervisión de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de valores cuando colocamos deuda pública o como hacemos emisión, y de la Dirección General de Impuestos Internos. Por lo tanto, nosotros somos una de las entidades más reguladas, hiperreguladas, con tres reguladores. O sea, es un instrumento muy transparente que le da mucha confianza tanto a los inversionistas, a los banqueros, a los que se benefician. Y yo creo que pensarlo así desde el punto de vista de la evasión lo que hace es que frena el desarrollo, porque lo que más necesita este país ahora en estos momentos es generar riqueza, generar puestos de trabajo, buscar esas alianzas entre el sector público y el sector privado para poder volver a seguir creciendo como estábamos creciendo y nos acostumbramos en los últimos 15 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y estoy convencido de que el fideicomiso le da esa garantía. Nosotros todos los días vemos mucho más negocios fuera del inmobiliario que llegan a nosotros para el sector privado, pero también en el sector público. Mira, y nos escribe Henry Perdomo y habla y dice que él es un empresario. Dice, yo soy un mediano empresario. Tengo negocios en diferentes sectores. Yo sé que él habló de la parte de expandir para aquellas empresas privadas que quieran expandir y acceder a fondos frescos para inversión. ¿Puede ser esto a través del fideicomiso de garantía? Si él pudiera abundar un poquito más para entender. Gracias, Y Henry. claro, sí, el fideicomiso, hay muchas formas de fideicomiso, ¿no? Podemos hablar de eso, en principio, del fideicomiso sucesoral y patrimonial, que es más o menos como inició todo, pero también hay fideicomisos de flujo futuro. Por ejemplo, una empresa que tiene unos flujos por tarjeta de crédito determinado, esa empresa tiene un activo, no lo sabe, porque si usted pone esos flujos, imagínese que usted tiene una tienda y esa tienda vende una cantidad de dinero al año en tarjeta de crédito. Si usted va al banco y le dice, mire, yo en base a esos flujos futuros quiero que me dé un préstamo. Eso se mete en un fideicomiso. Entonces, todo ese dinero que entra en base a esa tarjeta de crédito pasa inmediatamente a la cuenta del fideicomiso. Y el banco lo que hace es que digo, bueno, yo tengo la garantía y te presto en base a eso. Entonces, ese es un fideicomiso de flujo futuro que se utiliza mucho en el mundo entero, porque le da certidumbre al banco de que va a tener esos flujos seguros ahí y la empresa sigue operando. El fideicomiso de garantía, que es un fideicomiso también bastante innovador, que no se utiliza mucho aquí, pero entiendo que tiene que comenzar a utilizarse, no es más que eso, se utiliza esos bienes, esos activos, para utilizarlo como contraparte de la garantía fiduciaria para sacar un préstamo. Entonces, imagínense que usted tiene $1.000.000 en activo, lo pone en el fideicomiso para utilizarlo de garantía y con eso se emite una garantía fiduciaria y el banco otorga a mejores tasas y más tiempo el préstamo. Entonces ya usted no es el objeto del crédito, sino es el activo y la garantía fiduciaria luego de que eso esté en manos de la fiduciaria, porque se sabe que no va a utilizarlo en otra cosa. Entonces entramos a un otro nivel de crear negocios, ¿no? Acelerar todo el proceso, claro, para bajarle mucho el riesgo y si bajan los riesgos, bajan los costos de los intereses, aumenta también el tiempo de prestarlo y gana todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí está. La verdad es que muy interesante. Y yo te diría, Lara, que esta visita de Andrés no se puede quedar hasta aquí porque hay muchísimas preguntas. La figura de fideicomiso prácticamente es algo nuevo. Bueno, no voy a decir que es algo nuevo en República Dominicana, pero a nivel de conocimiento de esta naturaleza, yo hoy me he enterado de muchísimas cosas que no sabía y incluso de formas de cómo nosotros en República Dominicana podemos seguir avanzando con esta figura tan importante a nivel de alianza público-privada, con el mismo entorno familiar. O sea, es tanta información tan valiosa que yo creo, Andrés, que hay que agendar una próxima visita aquí a Contraportada. Ok, siempre tu orden, Eric. No, y es como decía esta chica Cintia Abreu, que nos está escribiendo de nuevo, que así es, que vale la pena abundar más porque es uno de los instrumentos más nobles que hay ahora mismo para poder potenciar la economía. Yo creo que es así. Y de verdad, Andrés, qué gusto tenerte en la mañana de hoy. Nos aclaraste muchas cosas y yo creo que respondiste a los que nos están escribiendo, a dónde la gente puede comunicarse contigo. Gracias, Henry, por seguir escribiéndonos, Cintia, y los que nos han escrito. ¿Dónde la gente puede comunicarse contigo en fiduciaria y que te toque la puerta? Sí.
Sí, sí, en Fiduciaria puede llamar, nosotros estamos abiertos ahí. El que me quiera seguir en las redes también. Yo soy una persona más accesible en las redes, me mantengo tanto en Twitter como Instagram ahí y pueden ir por allá a tocar las puertas, que siempre hay una solución financiera y de negocios en la fiduciaria, que junto a toda la familia Reservas trata de poner no solamente el grano de arena en el desarrollo del país, sino también en el desarrollo económico de cada una de las personas. Entonces, a su orden siempre. Miren, me acaban de escribir y me dicen, me dijo, Andrés, que se quite ese traje y que vuelva al programa con el traje de emprendedor, que les va a dar cátedra. Me acaban de escribir, digo yo, ok, o sea que tenemos que tener otra visita de Andrés fuera de este traje ejecutivo. Con un traje, me dicen por ahí, con un traje relacionado a su lugar, su paraíso. No, y cerveza Canita. Exacto, es lo que te digo, no lo iba a mencionar, pero con ese traje parecido a ese lugar tan hermoso que todos amamos, que es Punta Cana, y que todo el emprendimiento y todo lo que él ha hecho en este sentido, con esa bebida especial y otros proyectos, porque me dicen también que Andrés no solo tiene ese proyecto, sino que él nos puede dar cátedra de iniciativas a nivel de emprendimiento. Así que Andrés tiene que volver, mira cómo me dicen, no con traje, sino con el t-shirt. Digo yo, ok. Sí, cómo no. Estoy ahora en un proyecto nuevo de un nuevo documental, pero esta vez es de béisbol. Se llama La República de la Pelota. Vamos a comenzar ya. Buenísimo. Sí, es un documental, pero que se va a convertir en serie luego, para enseñar todo el país alrededor de historias de béisbol, ¿no? Y la intención es utilizar el béisbol como mecanismo para llegar al mercado de los Estados Unidos y enseñar el país. Todo el mundo sabe que el béisbol es una pasión en Estados Unidos y República Dominicana tiene un gran posicionamiento. Entonces, es utilizar la plataforma. Nosotros somos la cuna, por aquí es que se han parido esos grandes peloteros. Y tengo este emprendimiento ahora nuevo que se llama La República de la Pelota, y luego cuando lancemos, con un gusto hablamos de eso, porque buenísimo. Es mi pasión. Claro, es que recuerden que el documental de Johnny Pacheco, yo creo que nadie sabía que Andrés fue el productor y el gestor de esa pieza, digamos que de documental, y una pieza que se ha convertido como referencia. Vamos a tener que traer a Andrés. Yo sé que el tiempo se acabó, pero tenemos que traerlo nuevamente para hablar de todo esto. Andresito. Gracias por todo.